Entonces, digamos que ya desde la semana pasada, que era la semana 11, ¿cierto? Y ya se está corriendo, ya arrancamos la semana 12. Entonces estamos en lo de la práctica de SIGO y lo del Excel, ¿cierto? Entonces digamos que voy a meterme aquí al campus virtual para que miremos entonces qué tenemos que hacer en la práctica y qué hemos avanzado. Digamos que la tareita pues es como para poder que nos dé para las 3 semanas, es haber hecho hoy lo de SIGO, inclusive muy bueno ahorita que me cuenten si han tenido alguna dificultad. SIGO es un programa que se maneja muy fácil, pues como les había dicho la vez pasada y les había mostrado, se maneja muy fácil, lo lleva uno de la mano. Entonces, vamos a mirar por acá, vamos a mirar para acá, en la semana unidad 3. Entonces aquí estamos con el trabajo que yo les tengo que habilitar, obviamente cuando lo vayan a subir, que es para, como habíamos dicho, que es para la fecha de mayo 16. Mayo 16, lo mismo de los exámenes, pues se abre a las 8 de la mañana y se cierra a las 8 p.m. y ya, ya les diría más o menos cómo se suben. Ustedes ya tienen experiencia de subir trabajos. Cuéntenme a ver. ¿Ya tienen la experiencia o no? Y si no, pues lo miramos. El lunes sacamos un espacio y lo miramos. Entonces, aquí es donde vamos a mirar lo de la práctica. Entonces, yo les había dicho que ya teníamos los datos de los 3 empleados, uno de producción, uno de ventas y uno de administración, cada uno de ellos tiene un salario específico y cada uno de ellos tiene novedades. Entonces el de producción tiene horas extras, el de ventas tiene comisiones y el de administración tiene préstamos, ¿cierto? Digamos que son como las novedades que tiene cada uno. Entonces aquí dijimos que vamos a elaborar la nómina, en este caso en SIGO, que eso es digamos que lo que vamos a comenzar a hacer. Y hoy les voy a explicar cómo vamos a elaborar la nómina del mes a mes en Excel, ¿sí? ¿Qué más habíamos dicho ahí? Habíamos dicho también que debemos hacer el formato de la planilla de seguridad social del mes de diciembre, mostrar los consolidados de los salarios en Excel y hacer la liquidación de prestaciones sociales y vacaciones. Entonces hoy vamos a trabajarle a esta parte de cómo es esta planilla y cómo es el préstamo al empleado, ¿cierto? Y ya luego, entonces para el lunes, si Dios quiere, pues vamos entonces a explicar cómo se hace entonces la liquidación de prestaciones sociales. Y ahí digamos que termina aquí el trabajo. Bien, entonces voy aquí a abrir el Excel. Voy a abrir el Excel para que miremos entonces lo que tiene que ver con el formato. Este formato ustedes ya lo tienen allá. Miren que ustedes acá ya lo tienen en campo virtual. Si miran por acá, acá lo tienen donde dice formatos, ¿cierto? Formato de nómina, formato de préstamos empleados, eso es lo que vamos a mirar. Formulación de liquidación de prestaciones sociales y un ejemplo de liquidación de prestaciones sociales. Entonces hoy vamos a abarcar esas dos partes de acá. Entonces normalmente, ¿qué hacemos, muchachos? Tomamos entonces un formato de nómina. ¿Qué comprende un formato de nómina? Entonces un formato de nómina va a comprender el nombre del empleado, los días trabajados. Yo les había dicho, entre las condiciones de trabajo, es que vamos a hacer la nómina solamente, digamos, mensual. Miren que cuando nosotros estamos configurando el SIGO, pues uno puede hacer la nómina quincenal, pero para efectos del ejercicio, para que no se nos vuelva tan extenso, lo vamos a hacer mensual. Entonces van a hacer una nómina de 30 días. ¿Qué más contiene? El salario básico, ¿cierto? Ese salario básico es muy diferente al valor de vengado, ¿cierto? Una cosa es que a mí me digan que yo me van a pagar mi salario básico, ¿cierto? Pero hay otros valores que se llaman unas novedades y esas novedades hacen que ese valor aumente. Entonces una cosa ya es el valor de vengado y otra cosa es el salario básico. Entonces normalmente yo siempre voy a decir que mi salario básico pues va a ser el valor que me dieron acá, que es lo mismo cuando nosotros ingresamos a SIGO y en SIGO nos va a decir que cuál es el valor del salario. Aquí vamos a tomar entonces las horas, como les había dicho, tomamos el valor básico y lo dimos en 220 horas. Entonces,
Vamos a hacerlo de enero. De enero. Sí, es lo que está la grabación, que me preocupa. Sí, sí está en la grabación. De enero hasta julio lo vamos a trabajar. Perdón, acá. De enero hasta julio lo vamos a trabajar con 220 horas. ¿Sí? Ya lo que son agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, sí lo vamos a trabajar con 210 horas, porque recordemos que ese decreto 2101 que viene desde el año 2022-2021, viene entonces haciendo, digamos, haciendo sus cambios paulatinamente, pero ya ese es el último año donde ya se normaliza, es decir, que ya vamos a quedar con 42 horas para 210 horas. Entonces, repito, en el trabajo vamos a trabajar de enero a julio 220 horas. Pero para agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre lo vamos a trabajar con 210 horas. Profe, en SIGO, si SIGO no lo permite, pues lo hacemos así. En caso de que no nos lo permita, pues simplemente trabajamos con las 220 horas. Pero en el Profe, si Excel... lo permiten. Ah, excelente. Entonces, pero como lo vamos a hacer mensual, entonces julio lo vamos a tomar como que si fuera 220 horas. 220. Ajá. Eso. Pero ya para agosto en adelante, 210 horas. Muy bien, entonces aquí tenemos el valor de la hora, el auxilio de transporte. Entonces recordemos que el auxilio de transporte está en 249.095 y tiene derecho al auxilio de transporte hasta 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes. ¿Qué significa esto? Que un trabajador, que es el trabajador número 3, de acuerdo a los datos que nos están entregando, ese trabajador no va a tener, en este caso, voy a abrirlo por acá, en este caso ese trabajador no nos daría para pagarle el auxilio de transporte, ¿cierto? O sea que tendrían el auxilio para el primero y para el segundo. Muy bien, entonces digamos que ahí sería esa partecita que tenemos. Entonces, en este caso estamos diciendo que ese trabajador, pues como eso es un ejemplo, le estamos colocando comisiones. O sea que esas comisiones hacen parte también del salario. ¿Qué quiere decir esto? Que su salario básico es diferente a las otras novedades que tiene. Entonces esas comisiones, bonificaciones se vuelven salariales. Con eso es muy delicado. ¿Por qué? Porque todo lo que usted, digamos, le entregas a tu trabajador se convierte automáticamente en parte salarial, ¿cierto? Entonces, digamos, ¿qué hacen muchas veces las empresas? Dicen, bueno, es que yo no puedo pagarle a mi trabajador y quisiera pues como pagarle todas las bonificaciones. Entonces muchas empresas lo que hacen es que digamos que lo sujetan a los resultados. Entonces pueden decir, bueno, si la empresa tiene pérdidas, pues obviamente no se le va a dar esa bonificación. Pero en caso de que tenga utilidades, pues se le va a dar una bonificación. Pero la bonificación es muy diferente a las comisiones, porque las comisiones se tienen que convertir en salario, ¿cierto? Miren que nosotros para lo que tiene que ver para la DIAN, para los impuestos, pues uno, cuando habla de impuestos, uno siempre hacemos el paralelo, lo que hablábamos las veces pasadas, hablamos de la DIAN. Pero para la seguridad social, todo lo que tiene que ver con la parte laboral, hay un estamento que se llama la UGPP. ¿Qué significa? La UGPP es la Unidad Generadora para Fiscales y Pensiones. Quizás, muchachos, este estamento es más delicado que la misma DIAN, o sea, son de los mismos. Lo que pasa es que la DIAN se dedica a los impuestos y la OGPP se dedica a toda la parte laboral. Entonces, ¿qué sucede? Ellos hacen toda la fiscalización, donde ellos están verificando que lo que se le pagó al trabajador realmente todo se convierta en salario. Una experiencia, por decir algo. Yo tengo la empresa que es dedicada digamos, a la parte de encomiendas, que ustedes saben que normalmente son empresas que trabajan mucho en horarios en la noche y normalmente ellos se tienen que quedar hasta que terminen de hacer toda la facturación, de hacer todo lo que tiene que ver con el empaque, almacenamiento de toda esa parte, digamos, de mercancía. Entonces, ese valor que le pagan al trabajador por ese taxi, tú no lo puedes llevar con el nombre del tercero, o sea, con el nombre del trabajador, porque eso se convierte en salario. ¿Qué tienes que hacer? Pagárselo directamente a la flota de taxis. Entonces, mira que es algo que es muy sencillo, que uno diría, pues eso no tiene sentido, pero tiene todo el sentido. ¿Por qué?
porque la UGPP lo que busca cuando ellos hacen, digamos, como toda la inspección o toda la verificación es que lo que yo le haya pagado a mi trabajador, a ese tercero, debe ser parte del salario. Entonces, por ejemplo, de las experiencias que les he contado, claro, cuando ellos van y te dicen, sáqueme un auxiliar y yo quiero mirar Pedro Pérez. Entonces, claro, Pedro Pérez por allá aparece con su básico, va a aparecer con sus horas extras, pero si usted le pagó por allá a Pedro Pérez unos taxis, ese valor ellos te van a decir inmediatamente, eso hace parte del salario. Entonces, tú no le estás pagando el taxi a Pedro Pérez, tú se lo estás pagando directamente a la flota de transporte. Esa es la manera de negociar a quién le tienes que pagar ese transporte. Entonces, ellos hacen la fiscalización y verifican todo. Entonces, claro, ellos verifican que realmente si estás pagando todo lo concerniente al sistema, todo lo concerniente al sistema de seguridad social. Recuerden que entonces ellos verifican que esas comisiones hacen parte del salario. ¿Por qué? Porque si hacen parte del salario, pues obviamente se tiene que pagar todo el sistema de seguridad social. Y recordemos que las empresas que en este caso aplican o cumplen las condiciones del artículo 114-1 que nosotros veíamos que era la exoneración de los parafiscales, que era el SENA en este caso, y el Instituto de Bienestar Familiar, y la salud por parte del empleador, que era el 8.5%, ellos ¿qué hacen? Ellos lo que están haciendo es vigilando porque ellos están pagando, el gobierno paga toda esta parte, digamos, del sistema de seguridad social de las empresas que están en este caso, que gozan con ese beneficio. Entonces, por eso ellos están vigilando realmente que sí se hagan los pagos como corresponde. Digamos que esto en Colombia está ya muy organizado. Si nosotros nos devolvemos 20 años, 25 años hacia atrás, ustedes estaban pues muy jovencitos, esto era muy distinto. Tú tenías que pagar todo esto con planillas manuales y muchas veces veían que las personas las tenían afiliadas al sistema de salud, pero no las tenían al sistema de pensión. Pero digamos que aquí Colombia sí ha avanzado mucho en toda esa parte del sistema de seguridad social y digamos que ahí toda esa parte de sistematización nos ha ayudado muchísimo, porque lo que se busca es que cuando te estás haciendo el pago de toda esa parte, de todos esos aportes, se pague la totalidad y que queden afiliados a todas las administradoras correspondientes. Entonces, digamos aquí se ha hecho como una muy buena tarea. Bueno, entonces aquí ya sabemos que estas comisiones van a ser parte entonces también de su salario. Vamos entonces a tener también el trabajo complementario. Entonces en el trabajo complementario vamos a tener 3 horas extras diurnas y sabemos que las horas diurnas se liquidan con el 25%. Entonces usted me puede decir, profe, pero yo puedo coger la hora, en este caso 7.959 y multiplicarla por 0.25 y ya luego coger el valor de la hora, perdón, ya luego coger el valor de la hora, coger el valor de la hora y simplemente agregárselo, ¿cierto? Entonces yo puedo decir, cojo este valor y le sumo ese recargo. Entonces me da lo mismo, 9.948, pero si yo cojo de una vez el valor de la hora y lo multiplico por 1.25, pues yo en ese 1.25 que estoy diciendo, vea, este 1 representa la hora y este 25% representa ese porcentaje que se le tiene que pagar. Entonces mire que da exactamente lo mismo. ¿Cómo lo hacen? Como ustedes quieren, como lo entiendan, ¿sí? Bien, entonces aquí nos están diciendo que este señor, este trabajador, pues laboró 3 horas estas diurnas, y eso nos da un total, al multiplicarla las 3 horas por los 9.948, pues nos está dando un total de 29.845. Ya el segundo trabajador laboró 3 horas extras nocturnas, que en este caso tendríamos con el 1.75%, lo mismo, tomamos el valor de la hora, ¿cierto? Lo multiplicamos por 0.75 y se lo sumamos, ¿cierto? Como les había dicho acá, el valor de la hora y le sumamos qué pena con esto, y le sumamos el valor, ¿cierto? En este caso el cálculo que nos dio acá, que un momentico acá, claro, entonces sumamos acá este valor, lo multiplicamos por 0.75 y ya simplemente se lo agregamos. Entonces yo ya le voy a agregar este valor más este valor de acá. Entonces, claro, me está dando 13.928, que si yo más fácil cojo este valor y lo multiplico por 1.75, ¿sí? Ustedes ven que es exactamente lo mismo. Simplemente aquí se lo estoy agregando, aquí de una vez lo estoy multiplicando por 1, que representa la hora, y el 75%, que es el porcentaje. Bien, entonces lo mismo aquí volvemos y sumamos.
El recargo nocturno. Entonces recordemos que cuando hablamos de recargo nocturno es diferente a la hora extra. La hora extra se da porque estás trabajando adicional a tu jornada. O sea, terminaste tus horas, en este caso las 42 horas. Entonces, al terminar las 42 horas, significa, pues dependiendo si estás trabajando con 220 horas o con 210, entonces significa que a partir de ahí se vuelven horas extras. En cambio, el recargo nocturno es porque tú estás laborando en un horario que empieza a las 7 de la noche y ya, que es con la nueva modificación que tiene que ver con la reforma laboral que se hizo el año pasado, entonces ahí es donde ya va, digamos que ya va a recaer sobre mi jornada de trabajo. Entonces es diferente a la hora extra el recargo. Y ese recargo lo trabajamos con el 35%. Entonces lo mismo, simplemente aquí ya si lo que vamos a hacer es a multiplicar el valor de la hora por 0.35. Mire que yo acá no puedo hacer 1.35 porque está mal hecho. Yo estoy identificando que es el recargo. Muy bien, entonces digamos que es todo lo que tiene que ver entonces con el tiempo complementario. Ahora vamos a mirar las deducciones. Entonces en las deducciones vamos a tener las deducciones de ley, en este caso vamos a tener la deducción de salud y la deducción de pensión. ¿Qué pasa entonces con la deducción de salud y pensión? Entonces, digamos que las empresas lo que hacen es decirle, bueno, por ley, ojo por ley, yo le tengo que hacer a usted una deducción, ¿cierto? Una deducción que corresponde al 4% de salud y una deducción que corresponde al 4% de pensión. ¿Pero sobre qué base? Entonces, claro, en este caso es la base sobre todo lo que sea salario. Entonces, por eso sé que aquí entra mucho a fiscalizar la UGPP, porque entonces, claro, tú no me puedes decir que me estás pagando la seguridad social con un salario mínimo y me estás dejando por fuera las comisiones que yo le estoy pagando a mi empleado. O lo mismo, resulta que yo estoy pagando un salario y resulta que mi trabajo yo le entregué unas bonificaciones. No, esas bonificaciones también se convierten en salario, ¿sí? Entonces, todo lo que sea salarial, en este caso cogemos esa base. ¿Cuál sería entonces la base aquí? Sería en este caso el básico, en este caso que es el 1.750.905, las horas extras diurnas, que es este total, las comisiones primero, luego las horas extras diurnas, las horas extras nocturnas y el recargo. Entonces significa que todo eso yo lo voy a aplicar el 4%. Y lo mismo para la deducción de pensión. Es decir, que yo también le voy a hacer esa deducción de ese 4% sobre todo lo que sea salario. Entonces, como la empresa está exonerada, entonces, ¿qué va a pasar? La empresa no va a pagar salud por parte del empleado. Solamente lo que está haciendo es pagando el valor que le va a descontar del 4%. Y aquí vamos para las deducciones de créditos. ¿Se acuerdan que ahí en el préstamo nos están diciendo que hay unas deducciones de crédito? Entonces vamos a mirar cómo manejamos esos créditos empleados, ¿sí? Entonces esos créditos empleados digamos que tienen un manejo específico. ¿Por qué? Porque normalmente las empresas que le dicen a uno, pues yo no te voy a cobrar una financiación. Entonces, pero sí me toca hacer el registro contable aplicando ese préstamo con un interés implícito. Entonces, vamos a tomar la siguiente situación para que lo entendamos. Entonces, vamos a asumir que yo tengo un trabajador y a mí el trabajador me dice, yo necesito que me prestes 960.000 pesos. Entonces, yo te voy a pagar a ti 60.000 pesos durante 16 meses. O sea que, claro, yo sé que le tengo que entregar a él 960.000 pesos. Pero esos 960.000 pesos van a ser en 16 cuotas. Es decir, que él me va a pagar cada cuota de 60.000 pesos. Pues nosotros multiplicamos eso, pues esos planos, ¿cierto? Pues 60 por 16, pues nos va a dar 960.000. Entonces uno diría, pues simplemente yo es un préstamo de 960.000 pesos y yo le tengo que pagar 960.000 pesos. Sí, eso es claro, pero como tienes que aplicarlo a la luz de la norma te dice, se llama un beneficio empleado en el sentido que tú le vas a entregar a él ese préstamo, pero hay una financiación. Entonces se vuelve una financiación implícita, es decir, yo a él no le estoy cobrando intereses, pero yo tengo que contabilizar de forma o utilizando el efecto del valor del dinero en el tiempo, es decir, utilizando en este caso, aplicando el valor presente. Entonces yo voy a coger esos 60.000 pesos
que me va a pagar en la cuota 1, en la cuota 2, en la cuota 3, en la cuota 4, hasta la cuota 16, ¿cierto? Entonces, si yo lo voy a hacer de las dos maneras, si yo lo hago de manera manual, pues como siempre les enseñaron a ustedes a hacer, tomamos el valor, lo dividimos entre 1 más la tasa elevado al periodo 1 y así sucesivamente, el periodo 2, el periodo 3. La sumatoria de este valor presente, ¿cuánto nos está dando? 883.072, mírenlo acá, ¿cierto? Y cuando yo lo hago con la fórmula del Excel, que en este caso nos dice BNA, ¿cierto? Simplemente él me está diciendo cuál es la tasa de interés y coja sus flujos de caja y coja sus flujos de caja, qué pena, coja sus flujos de caja y tráigalos al valor presente. Eso es lo que yo estoy haciendo yo con esta fórmula, ¿sí? Te repito, tomamos esta fórmula del BNA o lo hacemos de manera manual. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? ¿Qué va a pasar? Lo siguiente. Resulta que yo necesito entonces saber que yo le voy a entregar a él ¿cuánto? 960.000 pesos físicamente. Yo le entrego a sus 960.000 pesos. Pero yo no puedo llevar mi cuenta por cobrar por 960.000 pesos porque yo precisamente la estoy llevando por el valor presente. Ojo con esto. Ay, qué pena aquí. La tengo que llevar con el valor presente. Sí, un momentico. Qué pena aquí yo quito de acá este. Espérate un momentico. Bueno, entonces vuelvo aquí a compartir. Entonces, ¿nosotros qué necesitamos verificar? Nosotros necesitamos verificar en la vida real cuántas son las tasas de interés. Mire que la empresa no le está cobrando un interés a él. Mire que son dos cosas muy distintas. Una cosa es cuando a ti te dicen, sí, yo te voy a prestar 960.000 pesos, pero te voy a cobrar una tasa de interés. Claro, te está cobrando una financiación, en este caso no. En este caso él te está diciendo, yo te presto los 960.000 pesos, pero como lo tengo que contabilizar como un beneficio empleado, pues tengo que hacer un interés implícito. Entonces, claro, yo por eso me voy y verifico cuál es la tasa de interés que hay en el momento. Entonces, claro, me están diciendo un préstamo para un empleado por libranza. La libranza es como por las deducciones de nómina, pues normalmente lo vamos a encontrar con una tasa del 1%. Entonces, ustedes, ¿qué van a hacer? Ustedes no van a trabajar con el 1%. Ustedes van a verificar ahí en internet o en el mismo banco cuáles son las tasas de intereses para un crédito libranza y simplemente ahí van a colocar el enlace. Entonces, en este caso pues dijimos que era el 1%. Entonces cuando contabilizamos, ¿cómo vamos a contabilizar? Yo tengo que contabilizar en la cuenta popular del empleado, ¿por cuánto? Por los 883.072, que es el valor presente. Y yo estoy sacando de banco los 960.000 pesos. Entonces, si usted me dice, profe, ¿de dónde salió esta diferencia? Claro, esta diferencia es la diferencia que está entre el valor del préstamo y el valor presente. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a llevar y lo vamos a contabilizar como un gasto de beneficio a empleados, ¿sí? Entonces, ahí ya me queda cuadrado el asiento contable. Claro, porque entonces tengo el valor presente y tengo el beneficio empleado y tengo 960.000 pesos. Entonces, ya ustedes me van a decir, profe, pero es que realmente no le está cobrando intereses. Es verdad. Entonces, esos 76.000 pesos que tenemos como beneficios empleados, los debemos también comenzar a causar cada mes, es decir, durante los 16 meses, para que se nos convierta también en un ingreso por intereses. Entonces, claro, va a quedar paralelo. Entonces, causamos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Tomamos el valor, que teníamos el valor presente, y lo estamos multiplicando por la misma tasa de interés, ¿cierto? Entonces, claro, yo ya sé que él me paga 60.000 pesos, pero yo ya sé que tengo 8.831 de intereses y este valor es el diferencial que me da entre 60.000 menos 8.831, lo que me va a dar en este caso de capital. ¿Sí la entiende? Entonces, eso es lo que yo voy causando. Es decir, que yo voy causando mes a mes el interés.
Entonces, ¿cuándo me va a pagar? Y ojo con eso, porque hay dos maneras de pagar el préstamo. Una cosa es que se haga el pago directo y por eso lo tengo en rojo. Y otra cosa es que yo se lo deduzca por nómina. Entonces, en el caso, pues que no es para nosotros para el trabajo, pero simplemente les muestro, en el caso de que sea pago directo, ¿qué va a pasar? Entonces, claro, él me va a entregar los 60.000 pesos, yo tendría que ir y cancelar el interés que previamente había causado y tengo que ir y cancelar el valor del capital. ¿Estamos? Entonces, claro, si nos vamos para los 16 meses, pues yo voy a tener entonces unos intereses, esos mismos intereses que tengo acá, son los que yo voy a tener causados cada mes. O sea que mire que el total de intereses que yo causé en los 16 meses son 76.928, que es igual al valor de los intereses de beneficios empleados. Entonces, ¿qué sucede? Digamos que muchas empresas optan por decir, no, pues yo le quiero hacer el favor a mi trabajador, pero es que eso significa para mí hacer, digamos, un trabajo adicional, porque si yo tengo 200 empleados y tengo que hacerle a los 200 empleados, tengo que tener prácticamente un software o una persona para que me esté controlando esos beneficios a empleados. Entonces muchas empresas optan por coger y vincular a los trabajadores, digamos, a una cooperativa y ya la cooperativa se encarga directamente de hacerles esos préstamos, ¿sí? Pero entonces digamos que esa sería la manera entonces de poderlo contabilizar. Entonces para nosotros va a ser distinto, porque mira que eso sería en el caso de que el trabajador me va a pagar a mí, en este caso, los 60.000 pesos correspondientes a esa deducción, pero nosotros no lo vamos a hacer con pago directo, sino que lo vamos a hacer, y vuelvo otra vez aquí en enero, lo vamos a hacer con las deducciones. O sea que yo aquí en la nómina voy a colocar la deducción, en este caso que eran 60.000 pesos. Pero cuando yo haga la contabilización, que en este caso va a ser en el comprobante, es allá donde a mí me va a quedar y donde yo voy a separar qué es capital y qué son intereses, ¿sí? Entonces, mire que este ejemplo es con un solo trabajador, ustedes ya lo tienen, ustedes simplemente lo amplían y le colocan los 2 empleados más. Entonces, ¿qué contabilizamos? Entonces vamos a contabilizar el comprobante de nómina. Entonces el comprobante de nómina va a tener que el gasto de nómina. Entonces, en este caso, pues como tengo un solo trabajador, pues yo lo estoy llevando a uno solo. Ustedes tienen las dos opciones, lo pueden sumar, o sea, lo tienen acá en la nómina, lo tienen dividido y simplemente lo totalizan acá. O hacen la contabilización de cada uno, ya como ustedes lo quieran hacer. Porque yo sé que ustedes están trabajando costos y me pueden decir, profe, pero es que yo lo puedo contabilizar de administración, puedo contabilizar el de producción, el de ventas. Entonces, si quieren, lo separan, pero no tampoco tengo inconveniente si lo dejan pues juntico, porque igualmente digamos que también se ahorra un poquitico de tiempo. El auxilio de transporte, entonces también lo llevamos. Entonces, mira que aquí ya estamos contabilizando. Ya contabilizamos de acuerdo a qué, de acuerdo al formato de nómina. Entonces, eso sería como el formato de nómina. Entonces, tenemos acá el gasto de nómina, el gasto de auxilio de transporte, el gasto de horas extras, el gasto de recargos y el gasto de comisiones. Mira que aquí lo que nosotros estamos haciendo es especificando cada uno de ellos, ¿sí? Y luego tenemos acá los aportes de pensión, los aportes de salud. Y aquí es donde les quería mostrar. Mire que yo aquí tengo el préstamo empleado, capital e intereses. Claro, porque entonces yo me fui, mire que yo en el formato de nómina yo lo tengo junto. Tengo en este caso los 60.000 pesos, pero en la contabilización, como es una deducción por nómina, entonces yo le voy a deducir aquí los 60.000 pesos, pero los voy a deducir como corresponde, es decir, que previamente, como había causado los intereses, disminuye el valor de los intereses. Y lo mismo con el capital. Entonces, ¿cuánto es de capital? Pues los 52.169. Eso es lo que yo estoy llevando en este caso aquí, ¿sí? ¿Y lo llevo contra qué? Contra salarios por pagar. O sea que esto es lo que yo le quedo debiendo a mi trabajador. Le estoy pagando en este caso, relacionando todo lo que tiene que ver con su salario básico, su auxilio de transporte, sus horas extras, sus recargos, sus comisiones, los aportes de pensión, los aportes de salud, el préstamo empleado capital, el préstamo empleado de intereses y salarios por pagar, ¿sí? Entonces digamos que aquí es el primer comprobante que hacemos.
Si nosotros miramos el de Sigo, Sigo también hace un comprobante de nómina. Y luego vamos a tener otro comprobante que se va a llamar comprobante de causación de prestaciones sociales. ¿Cómo vamos a hacer este comprobante? Ese comprobante entonces lo vamos a hacer con los porcentajes que hemos trabajado en costos. Entonces nos están diciendo que si tenemos unas cesantías, pues las cesantías van a ser ¿cuánto? Van a ser el 8.33%. Entonces yo acá les voy a mostrar, ustedes también lo tienen allá, sobre las prestaciones. Entonces, tenemos el estas fórmulas se las explico el lunes, si Dios quiere, pero vamos a mirar estos porcentajes. Entonces esos porcentajes me están diciendo que yo debo aplicar en este caso por cesantías el 8.33%. ¿Qué significa esto? Que sobre lo que yo le pague a mi trabajador, pues yo tengo que, en este caso, tengo que llevar ese valor del 8.33%. Entonces, vengo para acá en la nómina y es lo que yo estoy aplicando acá, el 8.33%. ¿Sobre qué? Sobre todo lo que es salario. Para las cesantías se involucra, digamos, se tiene en cuenta el auxilio de transporte. Profe, el auxilio de transporte en el salario, pero digamos que para hacer esa causación se tiene que considerar, ¿sí? Entonces, ¿cómo contabilizamos? Un gasto de cesantías contra unas cesantías por pagar. Luego vienen los intereses a las cesantías. Entre los intereses a las cesantías, también sabemos que en este caso aplicamos un 1%, ¿cierto? Un 1% sobre qué? Sobre todo lo que es salario. Entonces lo mismo, tomamos todo este valor básico, auxilio de transporte, las horas extras, los recargos, las comisiones, y a eso le aplicamos en este caso el 1%. ¿Sí? ¿Qué vamos a llevar? El gasto de intereses a las cesantías contra los intereses a las cesantías por pagar. ¿Sí? Muy bien. Luego viene la prima de servicios. La prima de servicios. Entonces, con la prima de servicios hacemos exactamente lo mismo que hacíamos con las cesantías. Entonces, aplicamos también el 8.33%. Digamos, aquí hay una diferencia porque, digamos que con la prima de servicios, pues nosotros lo que hacemos es pagársela al trabajador a mitad de año, o sea, en el semestre 1, quiere decir que por tarde se está pagando en junio, y en diciembre 20 es el tiempo pues máximo que se le debe pagar la segunda prima. Pero entonces cuando vamos a causar, y muy bueno que dije esa palabra causar, porque es muy diferente la provisión. Ojo, las provisiones bajo NIF, no, digamos que las prestaciones sociales bajo NIF no se llaman provisiones. ¿Por qué? Porque cuando yo hablo de una provisión bajo NIF, yo estoy hablando que una provisión es porque existe una incertidumbre entre el valor que yo voy a pagar o cuándo lo voy a pagar. Y resulta que eso no obedece a las prestaciones sociales, porque si yo tengo un trabajador y ese trabajador ingresó, digamos, a laborar el día de hoy, pues yo ya sé que tengo que pagarle a él proporcional sus prestaciones sociales. Ah, solamente laboró el día de hoy, pues yo le tengo que pagar sus cesantías por el día de hoy, ¿cierto? Entonces yo conozco los valores que debo de pagar, ¿sí? Entonces por eso es que las prestaciones sociales, repito, las prestaciones sociales no son provisiones, ¿cierto? Porque no cumplen la definición de una provisión. Recordemos, la definición de una provisión es cuando existe una incertidumbre entre el valor que voy a pagar y el valor y el periodo que voy a pagar, o sea, en la fecha, ¿cierto? Yo ya sé que las prestaciones sociales, cuando las debo pagar. Muy bien, entonces sigamos acá. Entonces hicimos lo mismo, todo sobre el salario, le aplicamos en este caso el 8.33%. Ahora, para las Profe, vacaciones. qué Hola, te pena la escucho. interrumpo ahí. Pero entonces, por Tranquila. ejemplo, cuando llegamos a junio, que se pagan esas, lo de la prima, ¿cómo Ajá. lo contabilizamos ahí? Entonces, lo de la prima, Sí. nosotros tendríamos que liquidarlo y compararlo con el valor que nos dio el consolidado. Entonces, ¿qué Por- sucede? ¿Qué sucede? Yo sé que yo a él, ay no, qué pena. Yo sé que yo a él
yo a él le tengo que pagar su prima de servicios, ¿cierto? Esa prima de servicios que yo le tengo que pagar a él, yo sé que se la voy a pagar y aquí es donde yo hago uso de estas fórmulas. Me voy a venir para acá. Entonces mira que la prima de servicios, yo como la liquido. Entonces yo la liquido con el salario promedio, si tengo promedio, más el auxilio de transporte multiplicado por los, en este caso por los días laborados. Entonces, claro, mira que si yo laboré en este caso 180 días, ¿yo cuánto tendría que pagarle a él de prima? Tendría que pagarle 15 días. Ujú. Pero si él no laboró 180 días, sino que laboró 120 días, entonces yo ya no le puedo pagar, yo no le voy a pagar a él la prima completa. ¿Sí me entiendes? Sí, Entonces yo le pagaría a él lo a lo que proporcional trabajó. a lo que trabajó. Entonces, claro, entonces mira que aquí existe un paralelo. Una cosa es la formulación para las fórmulas para hacer la liquidación de prestaciones sociales y Ujú. Otra otra cosa el cosa porcentaje. es el porcentaje. Muy bien. Entonces, nosotros ¿qué vamos a hacer? Nosotros vamos a hacer cada mes con los porcentajes. Cuando Sí. lleguemos a diciembre, vamos a hacer un consolidado. ¿Por qué? Ujú. Porque todos esos trabajadores, los dos primeros, tienen salario variable. Entonces necesitaríamos hallar cuál es el salario promedio para poder montar esa liquidación. Y ya con Ujú. esto, lo que tú me estás preguntando, ya con eso nosotros le iríamos a pagar al trabajador la prima, pero ¿basado en qué? Basado en el valor que nos dio de la liquidación. Ok. Sí, porque por ejemplo yo ya hice todos los meses en Sigo y acá en Excel, ¿cierto? Y Sí. lo que yo estoy haciendo es comparando mes de enero con Sigo si me están dando el mismo valor. Pero Ujú. ya, obviamente en junio, como yo en Sigo liquidé con prima, entonces ahí es donde no me da con, como con el libro Exactamente, diario. porque aquí vamos a hacer este. O sea que nosotros Ah, vamos a ok. liquidar, cuando vayamos a liquidar, vamos a liquidar con este promedio. Y ahí es donde vamos a encontrarnos, digamos, esas diferencias. Muy bien, listo. Entonces, sigamos por acá. Entonces, está clara la idea, ¿cierto? Bien. Entonces, digamos que aquí ya se sería el comprobante de causación de prestaciones sociales y vacaciones. Ahora vamos a hacer el comprobante del sistema de seguridad social y para fiscales y ARL, ¿sí? Como les decía ahorita, nosotros estamos asumiendo que la empresa de esos tres empleados, pues o sea, el empleador está exonerado. ¿Por qué? Primero, porque estamos partiendo de que sea una persona jurídica, estamos también partiendo, claro que si fuera la persona natural, y recordemos que si la persona natural tiene de dos trabajadores en adelante, también goza de ese beneficio. ¿Quién no goza del beneficio? Si tú eres una persona natural y tienes un solo empleado. O sea, a ti digamos que tú tienes que pagar todo lo otro, es decir, no estás en exoneración, tendrías que pagar el SENA, tendrías que pagar el ICBF y tendrías que pagar en este caso la salud, ya a ese 4% tendrías que sumar ese 8.5%, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer aquí es, en este caso, por ejemplo, para la pensión. Entonces, mira que en la pensión, ¿yo qué voy a tomar? Voy a tomar todo lo que es salario, ¿cierto? Ojo, no voy a tomar el auxilio de transporte. Y todo lo que sea salario, quitando el auxilio de transporte, lo voy a multiplicar por el 12%. Entonces, yo sé que ustedes me están preguntando, profe, pero es que la pensión es el 16%. Claro, entonces vamos a tener un valor del 12% que está en cabeza de quién? Del empleador. Y tenemos el 4% que está en cabeza de quién? Del trabajador. Es decir, que cuando yo pago la pila de este trabajador, que enseguida lo miramos, yo tengo que pagar esta totalidad. Lo que pasa es que yo contablemente separo lo que es gasto o costo, en este caso, para el empleador y tengo que llevar aparte la deducción que yo le hago a mi trabajador. Miren que yo por acá no tengo salud, precisamente porque tenemos el beneficio. Entonces, claro, que la salud que yo tengo por pagar es el valor que yo le estoy deduciendo a mi trabajador. En este caso el 4%, pero yo no tengo gasto aquí de salud. Los riesgos profesionales, lo que yo les, la ARL. Entonces yo les dije a ustedes, o ahí nos dicen en el enunciado, que ustedes, de acuerdo, digamos, a
al cargo que tenga el trabajador, ya ustedes asumen cuál va a ser la tarifa del ARL. Entonces, en este caso estamos asumiendo que se tiene la tarifa mínima al punto 522. Entonces, lo mismo, todo lo que sea salario, ¿cierto? Dejamos por fuera el auxilio de transporte y le aplicamos la tarifa. ¿Cómo lo contabilizamos? Gasto de riesgos profesionales contra riesgos profesionales por pagar. Y por último, hacemos la caja de compensación familiar, que en este caso sería el 4%, que eso también le corresponde todo al empleador. Entonces, recordemos que el empleador es el que cuando crea la empresa, lo primero que tiene que hacer es la afiliación, en este caso, a la ARL y a la caja de compensación familiar. Y en cambio el trabajador, pues es el que elige, en este caso las administradoras de salud y pensión, no más. Entonces aquí con la caja de compensación, pues hacemos lo mismo. Tomamos todo lo que sea salario, ¿cierto? Todo lo que sea salario, todo esto lo que sea salario y lo vamos a multiplicar en este caso por, lo vamos a multiplicar en este caso por el 4%. Entonces, qué pena aquí, entonces, este valor, este y este. Y lo multiplicamos por el 4%, que está aquí. ¿Cómo lo vamos a llevar? Como gasto de caja de compensación familiar. Entonces, este es el valor que le corresponde a quién, al empleado. Y ese es el valor que estamos pagando en este caso de la nómina. O sea que la nómina que hemos causado en el comprobante aquí, comprobante de nómina, ya la estamos pagando aquí en ese comprobante de pago. Entonces, ¿qué va a pasar? La seguridad social, como nosotros en el trabajo no estamos teniendo saldos del año pasado, pues en la vida real, claro, cuando uno está manejando cualquier programa contable, pues uno viene con saldos de los años anteriores. Pero para la práctica que nosotros estamos llevando, estamos asumiendo que apenas empezamos, es decir, que no tenemos saldos de años anteriores. Entonces, por lo siguiente, la seguridad social que nosotros vamos a pagar la seguridad social en febrero. O sea, que nosotros en enero no vamos a pagar, no tenemos pago de seguridad social, vamos a pagarla a partir del mes de febrero. Entonces, ¿qué va a pasar? En febrero vamos a pagar la seguridad social. Es lo primero que vamos a hacer. Entonces, lo que les mostraba ahorita. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es, voy a pagar el aporte de pensión. Que ese aporte de pensión debe ser el 16%, ¿cierto? ¿Que de dónde va a salir este 16%? Del valor que yo le deduje a mi trabajador, en este caso el 4% de pensión, más el 12% del empleador. O sea que este 12 más este 4 es lo que me está dando el 16%. Entonces en la vida real, ¿yo qué hago? O en la contabilización. Pues yo en mi contabilización estoy diciendo, yo necesito pagarle a este fondo, porque realmente uno cuando lo lleva a la contabilidad, lo lleva, digamos, con el tercero del fondo. Claro, yo estoy haciendo mi nómina y yo lo estoy llevando con el tercero a mi trabajador. Pero cuando yo ya lo voy a pagar, pues yo ya relaciono. Pedrito Pérez está en el fondo de Colfondos. Entonces yo ya tengo que relacionar que él está en Colfondos. Eso es lo que nosotros llamamos el pago de la pila, que no sé si tengo aquí uno a la mano, si no se les muestro para el lunes. Entonces, lo mismo que aportes de salud. Entonces, en los aportes de salud pasa exactamente lo mismo. Mira que en el aporte de salud yo solamente estoy pagando el 4% porque estamos exonerados. Entonces, claro, ¿yo qué estoy pagando? Estoy pagando solamente el valor que yo le deduje a mi trabajador, es decir, 78.169. Para nada, no hay ningún gasto. Si la empresa no está exonerada, pues tendríamos que tener un gasto de salud. En este caso no ocurre porque estamos exonerados. Lo mismo, el ARL, el valor que yo ya había causado en enero, ¿cierto? Perdón, acá. Y el valor de la caja de compensación familiar que yo ya había también causado. Entonces, ¿qué va a pasar? Que nosotros siempre los primeros meses, o sea, los primeros días de cada mes vamos a pagar la seguridad social. Significa que para marzo tendría que pagar la seguridad social de febrero, ¿sí? Entonces aquí nos queda un comprobante que se llama pago de seguridad social pila. ¿Se acuerdan cuando ustedes ingresaron a SIGO? Les pedía a ustedes cuál era el tercero del enlace operativo, o si era pagos, cuál era el que ustedes iban a seleccionar. Eso es lo que nosotros estamos haciendo realmente. Digamos que uno lo que está haciendo, aquí estamos haciendo la contabilización de ese pago de ese sistema de seguridad social. Y volvemos otra vez con los datos de febrero. Entonces mira que el valor del básico va a ser lo mismo. Entonces mira que usted que ya tiene los datos.
Entonces simplemente eso lo formulamos de forma que si yo hago un cambio aquí, pues inmediatamente el cambio se ve reflejado, pongámoslo más pequeño para que lo podamos ver. Inmediatamente el cambio se ve reflejado, ¿cierto? Vamos a devolverlo acá y vamos a hacerlo, por ejemplo, acá, pongámosle 6. Mire que ahí inmediatamente hizo el cambio, ¿cierto? Aquí ya está amarrado para que nos quede ya listico. Entonces, claro, entonces ya aquí tengo los datos de febrero y lo mismo. Entonces, lo mismo, voy a coger las cesantías, los intereses a la cesantía, la prima de servicio y las vacaciones. Y lo mismo con el sistema de seguridad social. Causamos con base en qué? Con base en lo de el mes de febrero. Por eso entonces, digamos que lo que buscamos es tener formato de nómina y hacer los comprobantes. Si ya ustedes hicieron lo de SIGO, mire que es prácticamente lo que nosotros tenemos en SIGO. En SIGO se hace muy sencillo porque SIGO ya está todo parametrizado. Aquí ya lo que nosotros estamos es, de cierta manera, pues como construyendo. Obviamente yo les pasé como los formatos, pero la idea es que ustedes hagan y sepan de dónde salieron las fórmulas. Y ya luego aquí pagamos entonces febrero. Entonces supongamos que yo ya necesito marzo. Entonces simplemente yo vengo, le digo mover y copiar. Y ya le digo crear una copia, que eso ya lo saben hacer ustedes muy bien. Y ya le digo marzo. Entonces lo mismo. Entonces ya me voy con los datos de marzo. Y así sucesivamente. Entonces ya teniendo los Profe, datos de marzo, voy y cambio. Hola, ¿te escucho? yo no estaba teniendo en cuenta lo de la seguridad social, pero entonces, ¿por qué me estaba dando el valor total igual que la nómina de Sigo? Claro, porque Sigo lo hace automático. Mira que en Sigo, cuando tú haces la nómina, espérate, yo Sí. me meto aquí a Sigo, él inmediatamente hace todo. Mira, y veréis, me meto acá. Mira que cuando yo me meto aquí a Sigo, vamos a hacer aquí uno. Ay, Dios mío, vamos a mirar aquí que me deje. A ver, listo, entonces vamos a mirar. Que tenía unas claves aquí, yo dije, bueno, que sea esta clave. Bien, entonces vamos a mirar acá este otro. Cuando yo vengo acá, le digo nómina. Recuerden que aquí había 3 pasos para poderlos hacer, ¿cierto? Primero era configurar la nómina para decir que estamos exonerados. Segundo, creamos los empleados. Y tercero, creamos los contratos, ¿sí? Entonces vamos aquí a suponer, vamos a hacer una nómina. Entonces vamos a decirle crear nómina. Entonces vamos a decirle aquí que me haga la creación. Digamos que vamos a crecer la nómina mensual. Vamos a decirle la nómina del mes de mayo, por decir algo. Le señalamos mayo y le decimos OK. Entonces ya entonces él me está diciendo, ¿cierto? Crear. Entonces me dice que no hay empleados creados, entonces nos va a tocar crear un empleado. Entonces vamos a hacer lo siguiente acá, empleados. Entonces aquí Juan, este. Profe, o si quiere, abra el mío, el Sigo. Bueno, entonces si quieres ábrelo, pero yo sí, si quieres, voy a dejar de compartir pantalla y tú lo ves ahí, ¿te parece? Listo. Listo, más fácil. Sí, ya dejé de compartir. Muy bien, entonces vámonos a mirar la primera, la de enero, nómina de enero, ¿cierto? Entonces vamos a decirle ahí que nos muestra el comprobante. Eso te mira que aquí arriba, entonces donde dice comprobante por nómina de empleado. Ahí nos aparece, exactamente, nos aparece por comprobante individual por cada trabajador, ¿cierto? Muy bien, entonces nos aparece la de Pepito, la de Marta, individual.
Exactamente, que eso es lo que nosotros tenemos ahí en el comprobante de nómina, que es lo que les estaba mostrando. Ahora vámonos a mirar otra vez por donde está, decía comprobante. Espérame, yo quito esto de acá. Tranquila, dale tranquilita. Eso, entonces ahora dele comprobante de nómina, seguridad social. Esa, muy bien. Y dale ahí clic, exactamente. Ahí, mira que él lo que nos hace es llevarlo uno a uno. Entonces ahí nos está diciendo las vacaciones del primer trabajador, las vacaciones de vacaciones, prima de servicios, incluidas las cesantías, cesantías, aportes de pensión, aportes de salud, con fama, y lo mismo, y vacaciones del segundo trabajador y el tercer trabajador. Entonces mira que en Sigo es muy sencillo porque en Sigo el solo hecho de hacer la nómina, él automáticamente me hace todas las causaciones, en este caso de la seguridad social y las prestaciones sociales. Sí. Pero, por ejemplo, profe, lo que yo estoy teniendo en cuenta para ver si lo de Excel que yo estoy haciendo si me está quedando bueno es este valor de 7.431.422 que sí me estén dando con el Excel, que es este. Y mira que yo, si yo lo coloco acá, pues me da tal cual, yo ya todo lo tengo formulado. Ujú. Pero yo en febrero no estaba teniendo en cuenta estos aportes. Entonces, obviamente, si acá ya esto me suma, lo de acá abajo Lo que no pasa me es va que a ir de acuerdo con no, no, febrero. no, no, los salarios por pagar, los salarios por pagar no incluye, no incluye lo de la seguridad social. ¿Qué incluye los salarios por pagar? Ah, El ok, primer eso no suma comprobante. ahí. No suma Ah, ahí. ya, listo. Ya yo no voy a tener que volver a hacer eso. No, sí, no, Ah, mira listo. que cuando uno le dice salarios por pagar, ¿tú qué le estás diciendo? Cogiste el gasto de nómina, cogiste el auxilio de transporte, cogiste las Cogí solamente, sí, comisiones. los salarios por pagar. Exactamente, Exactamente. sí. Eso es lo que te está cuadrando ahí. Muy bien, Ok, listo. muy bien. Gracias, profe. No, no, Voy a vamos dejar de compartir. de compartir. Entonces, mira que ya, mejor dicho, para el lunes, si Dios quiere, ya han de tener todo lo de Sigo y ya han de tener todas las nóminas digamos, de diciembre, de enero a diciembre en el Excel. ¿Por qué? Porque ya entonces lo que haríamos para el lunes, dentro de 8 días, sería explicarles estas prestaciones sociales. Porque entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a construir el consolidado. Entonces, ¿qué va a pasar el consolidado? Yo les muestro por acá. Por acá. O sea, este trabajo, el de ustedes no está tan largo porque yo le quité cositas, ¿cierto? Porque si no se olvida demasiado largo. Entonces, mira que nosotros vamos a tener ya lo que llamamos consolidado. ¿Por qué? Porque nosotros ya tenemos variación de salarios. Ujú. O sea que eso es lo que vamos a hacer el lunes. Obviamente esos son con datos del año pasado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar, en este caso, el trabajador que tenía comisiones porque su salario es variable. Y lo mismo con el trabajador que tenía horas extras. Y aquí es donde vamos a hacer los promedios para poder ya luego aplicar y hacer las prestaciones sociales. O sea que ya luego con esto lo que hacemos es aplicar la liquidación de las prestaciones sociales. Y ya es donde vamos a comparar que este valor que yo tengo acá con la liquidación, cuál va a ser con el porcentaje que yo tengo. Entonces, claro, una cosa es lo que yo, digamos, llevo, digamos, como cuenta por pagar aplicando los porcentajes y ya otra cosa es la liquidación, que esto cuando es anual, pues son los 12 periodos, esto se ajusta. Cuando, por ejemplo, no son los 12 periodos, sino por decir algo, la persona no laboró los 12 meses, entonces, por ejemplo, acá en las cesantías es donde nos vamos a encontrar unas diferencias. Entonces, yo se los explicaría si Dios quiere entonces el próximo lunes. Entonces digamos que ustedes ahí ya tienen una tarea que sería para el lunes, para que nos dé, mejor dicho, nos da el tiempecito exacto. O sea que para el lunes ya estamos en la semana 13, porque estamos en la semana 12 y ya aquí entonces para este lunes estaríamos, si Dios quiere, para la semana 12 porque la entrega del trabajo es el 16. O sea que por eso es que para el lunes, si Dios quiere, deben tener prácticamente traer esas dos cosas hechas de forma de ya explicarles esto
y ya prácticamente les quede el trabajo ya, digamos, casi hecho, ¿sí? Entonces voy a parar la grabación y